Mi novia infiel se acostó con un traficante de drogas para conseguir marihuana gratis. La venganza que nadie vio venir lo destruyó a él y a ella. Nunca pensé que escribiría algo así. No soy de los que ventilan su vida en internet, pero después de todo lo que pasó necesito contarlo. Necesito que alguien más lo lea porque si lo guardo un día más adentro voy a explotar. Me llamo Mateo, tengo 31 años. Y durante 8 años creí que Mirabela era la mujer con quien iba a pasar el resto de mi vida. 8 años. No es un noviazgo de preparatoria. Es casi una década construyendo algo que yo pensé que era real. Conocí a Mirabela en la universidad. Los dos estábamos en la misma carrera y llegamos al mismo grupo de estudio por accidente el primer semestre. Desde el principio me llamó la atención porque era diferente a las demás chicas del grupo. Seria, enfocada, con metas claras. No era de las que salían a fiestas cada fin de semana ni de las que llegaban a clase con resaca. Estudiaba de verdad. Tenía hambre de construir algo en su vida. Eso fue lo que me enamoró antes que cualquier otra cosa. 8 años después, ya los dos trabajando, con un departamento que rentábamos juntos, con planes concretos de matrimonio que yo estaba construyendo en silencio, Mirabela de repente empezó a hablar de marihuana. Así, de la nada. Nunca en 8 años la había escuchado mencionar esa palabra de manera positiva. De hecho, recuerdo una conversación de cuando éramos novios jóvenes donde ella misma dijo que las drogas eran para personas que no tenían metas claras. Sus palabras exactas. Y yo, ingenuo, pensé que eso era parte de quién era ella. Al principio lo tomé como una curiosidad pasajera. Le sugerí que si quería probar algo, empezara con gomitas o edibles, algo más controlado. Me dijo que tenía sentido. Pero días después llegó a casa con marihuana para fumar. Tuvimos una pelea. Me dijo que no podía controlarla, que era una decisión adulta, que yo estaba exagerando. Al final la dejé porque no quería convertirme en el novio controlador. Ese fue mi primer error. Dejé pasar algo que no debía haber dejado pasar porque no quería generar conflicto. Las semanas siguientes, la marihuana se volvió una rutina. Primero los viernes. Luego los viernes y los miércoles. Luego prácticamente cualquier día. Y el volumen que traía a casa cada vez era mayor. Le dije que estábamos gastando demasiado. Me respondió que estaba consiguiendo un muy buen precio. No supe qué responder a eso porque no tenía idea de cuánto costaba esa cosa ni cómo funcionaba ese mercado. Pero algo en esa respuesta me molestó durante días sin que yo supiera exactamente por qué. El dealer se llamaba Jared. Mirabela lo mencionó 1 o 2 veces al principio, siempre de pasada, siempre restándole importancia. Pero después de un tiempo dejó de mencionarlo por completo. Y eso, extrañamente, me preocupó más que cuando lo mencionaba. Cuando alguien deja de hablar de algo que antes mencionaba con normalidad, generalmente es porque está tratando conscientemente de no mencionarlo. Empecé a prestar atención a los detalles. Pequeños. Casi invisibles. Pero ahí estaban. Llegaba a casa con más marihuana de la que podría consumir razonablemente en la semana. Sus horarios eran inconsistentes. Había noches en que tardaba el doble de lo normal en ir a recoger el pedido. Su teléfono, que antes dejaba por todos lados sin ningún cuidado, de repente siempre estaba boca abajo o con la pantalla bloqueada cuando yo estaba cerca. No dije nada todavía. Esperé. Observé. Y una tarde que ella estaba en la ducha, tomé su teléfono. Busqué el contacto de Jared. Ahí estaba, guardado con su nombre completo como si fuera cualquier contacto normal. Abrí la conversación. Al principio parecía todo transaccional, pedidos y confirmaciones de entrega. Pero había algo que no cuadraba. El número de mensajes era mucho menor que el número de veces que ella había llegado a casa con marihuana. Había brechas enormes. Días enteros sin mensajes pero con entregas en casa. Alguien había borrado conversaciones. Scrolleé hacia arriba buscando el inicio de la conversación. Y ahí encontré algo que me cambió todo. El primer mensaje de la conversación no era de Mirabela pidiendo marihuana. Era de ella presentándose. Decía que había estado en una reunión con amigos en común, que había obtenido su número de una amiga, y que quería conocerlo mejor. Eso fue todo lo que necesité leer para entender que la historia de "siempre quise probar marihuana" era una mentira construida desde el principio para tener una razón de estar en contacto con este hombre. Seguí leyendo. Más abajo, entre los mensajes que no había borrado, encontré uno de Jared que decía, "¿Vienes hoy?", seguido de un emoji de berenjena.
No hay segunda interpretación para ese mensaje. No existe el universo paralelo donde eso significa otra cosa. Me quedé mirando la pantalla durante lo que me parecieron varios minutos, aunque probablemente fueron 10 segundos. Escuché el agua de la ducha todavía corriendo. Dejé el teléfono exactamente como estaba. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua. Y tomé la decisión más importante de todo lo que vino después: no iba a reaccionar esa noche. No iba a confrontarla con el teléfono en la mano lleno de furia. Eso le daría ventaja a ella para preparar su defensa, para llorar, para manipular la situación. Iba a planear cada paso con cuidado. Porque si algo había aprendido en mi trabajo, donde manejo proyectos con docenas de variables, es que las reacciones impulsivas generan errores costosos. Y este era el proyecto más importante de mi vida. Pasé los siguientes 3 días actuando con absoluta normalidad. Cené con ella. Vi series con ella. Le pregunté cómo le había ido en el trabajo. Por dentro estaba procesando un dolor que no le deseo a nadie, pero por fuera era el mismo Mateo de siempre. Durante esos 3 días hice 2 cosas en paralelo. Primera, exporté el historial de mensajes del teléfono de Jared a mi propio teléfono desde la nube de respaldo, porque Mirabela y yo compartíamos la misma cuenta de respaldo del teléfono por conveniencia. Segunda cosa, empecé a investigar quién era Jared exactamente. Y lo que encontré sobre Jared fue mucho más interesante de lo que esperaba. Jared no era simplemente alguien que vendía marihuana en el vecindario. Jared tenía antecedentes. 2 arrestos previos, uno por posesión con intención de distribución y otro por algo más serio que no voy a detallar aquí. Además, no vivía solo, tenía un socio de negocios, un tipo llamado Brian, que era quien manejaba la logística de distribución en varios vecindarios al mismo tiempo. Era una operación pequeña pero organizada. Y Jared era el rostro visible de esa operación. La confrontación llegó una semana después. Pero no fue la confrontación que ella esperaba. Antes de sentarme con Mirabela, hice una llamada. Llamé a un amigo mío de la infancia que trabaja como investigador en una agencia de seguros y que tiene contactos en distintos departamentos. Le expliqué la situación sin entrar en detalles personales. Le pregunté cómo reportar una operación de distribución de drogas de manera anónima y verificable. Me explicó el proceso en 20 minutos. Esa misma tarde presenté un reporte detallado y anónimo ante las autoridades correspondientes. Incluí la dirección de Jared, que había obtenido de los mensajes de entrega. Incluí los nombres que aparecían en la conversación. Incluí los horarios aproximados de actividad que había observado. Incluí la información sobre Brian, el socio, que había conseguido a través de búsquedas públicas. No inventé nada. No exageré nada. Solo organicé información que ya existía y la puse en manos de personas cuyo trabajo era hacer algo con ella. Al día siguiente senté a Mirabela en la sala. Le dije que necesitábamos hablar. Lo primero que le pregunté fue cómo había conocido a Jared. Me dio la versión fabricada, que una amiga le había dado el contacto después de que ella expresó interés en marihuana. Primera mentira confirmada, yo ya sabía la verdad. Asentí como si le creyera. Le pregunté si tenía algún tipo de relación con él fuera de lo comercial. Me miró con cara de indignación. Me dijo que claro que no, que qué clase de pregunta era esa. Saqué mi teléfono. Abrí el historial exportado. Se lo mostré. No dije nada, solo se lo puse enfrente. Vi su cara cambiar en tiempo real. Primero confusión. Luego reconocimiento de lo que estaba viendo. Luego el pánico que llega cuando te das cuenta de que no hay salida posible. Intentó decir que los mensajes estaban fuera de contexto. Le pregunté qué contexto le daba otro significado al emoji de berenjena enviado por un hombre a las 11 de la noche. No respondió. Le dije que sabía que había borrado mensajes. Que sabía que el interés en marihuana no había sido natural sino construido específicamente para tener razón de hablar con él. Que sabía que las entregas frecuentes no eran solo comerciales. Le dije todo esto en voz baja, sin gritar, sin llorar, mirándola directamente a los ojos. Vi el momento exacto en que se rompió. Bajó la cabeza. Dijo que lo sentía. Dijo que había sido un error. Que no significaba nada. Que todavía me amaba. Le dije que me alegraba que todavía me amara porque eso hacía que lo que acababa de hacer fuera exactamente lo que era. Una decisión consciente de traicionar algo real por algo que ella misma estaba describiendo como insignificante. Le dije que recogiera sus cosas. Me preguntó si podíamos hablar más.
Le dije que ya habíamos hablado suficiente. Empacó 2 maletas esa noche. Cuando salió del departamento, cerré la puerta y me senté en el suelo de la sala durante un buen rato en silencio. 8 años. Terminados en una conversación de 20 minutos. Actualización 1. Muchos me preguntaron qué había pasado después de la ruptura. Aquí va la primera actualización. Las primeras 2 semanas fueron las más difíciles. Mirabela me escribió todos los días. Mensajes largos, mensajes cortos, mensajes a las 3 de la mañana. En algunos lloraba. En otros se enojaba. En uno me acusó de haber invadido su privacidad al revisar su teléfono. Le respondí ese en particular para decirle que tenía toda la razón, que había invadido su privacidad, y que eso era exactamente lo que me había salvado de cometer el error de casarme con ella. Después de eso bloqueé su número. Lo que sí puedo decir es que aproximadamente 10 días después de la ruptura, recibí una notificación de noticias locales. Una operación policial había desmantelado una red de distribución de drogas en el vecindario donde vivía Jared. Varios detenidos. Entre los nombres que aparecieron en el artículo estaban Jared y su socio Brian. No voy a mentir, cuando leí esa noticia me tomé un café con calma y lo disfruté como no había disfrutado un café en semanas. El reporte anónimo que había presentado 3 semanas antes había servido de algo. Me enteré por la amiga en común que había conectado a Mirabela con Jared que, después de los arrestos, Mirabela estaba en un estado bastante caótico. Había estado viviendo en el apartamento de Jared desde que salió de nuestro departamento. Con los arrestos, el apartamento fue allanado y ella tuvo que salir de ahí también. En cuestión de un mes había perdido su relación estable de 8 años, su casa, y el lugar donde estaba viviendo temporalmente. Todo al mismo tiempo. ¿Sentí lástima? Honestamente, en ese momento no. Quizás eso dice algo de mí que no me enorgullece, pero es la verdad. Lo que sí sentí fue una confirmación de algo que mi padre me dijo cuando era adolescente. Las decisiones tienen consecuencias proporcionales a su peso, no al tiempo que tardas en verlas. Mirabela tomó una decisión durante meses y las consecuencias llegaron todas juntas en cuestión de semanas. Eso no es mala suerte. Eso es causa y efecto. Actualización 2. Pasaron cosas que no esperaba. La primera, Jared salió bajo fianza mientras esperaba el juicio. Lo primero que hizo al salir fue buscar a Mirabela. Supe esto porque la amiga en común, que a estas alturas ya se había puesto del lado de la realidad y no del lado de la narrativa de Mirabela, me mantuvo informado. Jared la encontró, pero la reunión no fue exactamente romántica. Jared estaba furioso porque creía que alguien de su círculo lo había delatado, y necesitaba saber quién. Mirabela, al parecer, pasó varios días muy incómodos siendo interrogada informalmente por Jared sobre si había dicho algo a alguien. Ella no sabía nada del reporte, así que genuinamente no podía confesar algo que no sabía. Pero Jared, que era el tipo de persona que ve traición en todos lados cuando las cosas se ponen mal, no le creyó completamente. La relación entre ellos, que ya era frágil porque se había construido sobre drogas y secretos, empezó a deteriorarse rápidamente. La segunda cosa que pasó fue más inesperada. Recibí una llamada de un número desconocido. Era la madre de Mirabela. No la había visto desde antes de la ruptura. Me llamó para decirme que sabía lo que había pasado, que estaba avergonzada de la conducta de su hija, y que quería disculparse en persona. Me negué amablemente. No porque estuviera enojado con ella, sino porque esa conversación no me servía a mí de nada en ese momento. La madre de Mirabela es una buena mujer que no tuvo ninguna responsabilidad en esto. Lo que la madre sí me contó en esa llamada fue que Mirabela estaba en una situación difícil. Que no estaba bien. Que había empezado a consumir otras cosas además de marihuana durante su tiempo con Jared. La madre quería que yo supiera esto porque, según ella, Mirabela todavía me mencionaba y creía que si yo supiera lo que estaba pasando quizás haría algo. Le dije con toda la delicadeza que pude que entendía su preocupación, pero que Mirabela era una adulta que había tomado decisiones de adulta y que las consecuencias de esas decisiones no eran mi responsabilidad de resolver. Colgué esa llamada y me quedé pensando durante un rato largo. Hubo un momento en que sentí algo que se parecía a la culpa, esa sensación de, debería hacer algo. Pero la examiné con honestidad y la culpa no resistió el análisis. Yo no le había dado drogas a Mirabela. Yo no la había llevado a casa de Jared. Yo no había tomado ninguna de las decisiones que la habían llevado hasta ese punto. Había intentado durante meses que redujera el consumo. Y ella había elegido cada vez ir en la dirección contraria. Eso no era mi carga.
Lo que sí hice fue enviarle un mensaje a Mirabela. Uno solo. Le dije que sabía que estaba pasando un momento difícil y que si genuinamente quería buscar ayuda profesional, su familia estaba ahí y había recursos disponibles. Le escribí el nombre de 2 centros de apoyo. Nada más. No le pregunté cómo estaba. No le dije que me importaba. Solo la información, concreta y útil. Porque no le deseaba lo peor, pero tampoco iba a ser su tabla de salvación después de lo que hizo. Actualización 3. Esta actualización es la más complicada de escribir porque involucra un momento donde casi cometí el error de suavizarme demasiado. Mirabela me llamó desde un número nuevo porque la había bloqueado de los anteriores. Contesté sin saber quién era. Cuando escuché su voz, algo en mí quiso colgar de inmediato, pero algo más me dijo que esperara. Sonaba diferente. No como alguien manipulando, sino como alguien que genuinamente está al límite. Me pidió ayuda para entrar a rehabilitación. Me dijo que pagaría directo al centro si yo adelantaba el dinero. Aquí voy a ser completamente honesto porque creo que la honestidad es lo que hace que estas historias valgan algo. Dudé. Dudé durante 2 días. No porque quisiera volver con ella, eso estaba muerto hace meses. Sino porque hay una diferencia entre no querer a alguien en tu vida y querer que esa persona sufra. Yo no quería que Mirabela se destruyera. Pero también sabía que ella había elegido cada paso del camino que la había llevado hasta ese punto. Decidí que le daría una oportunidad. Le dije que acordáramos vernos frente al centro de rehabilitación en una fecha específica y que yo pagaría, directamente en recepción. No le daría dinero en efectivo. No habría intermediarios. Si quería ayuda, la ayuda estaba ahí ese día a esa hora. Me dijo que sí. Me lo confirmó el día anterior por mensaje. Me levanté temprano ese día, llegué al lugar puntual, y esperé. 1 hora. 2 horas. La llamé varias veces. Nada. Me fui. Pedí al personal de recepción que me llamaran si ella aparecía. Nunca me llamaron. Esa tarde recibí un mensaje de Mirabela con una excusa que no voy a repetir aquí porque francamente no importa. Lo que importa es lo que sentí cuando lo leí, no sentí rabia. No sentí tristeza. Sentí una especie de cierre definitivo, como cuando el último elemento de un caso que estuviste construyendo durante meses finalmente encaja en su lugar. Ella había tenido la oportunidad. La había dejado pasar. Bloqueé ese número también. Y esta vez fue diferente a todas las veces anteriores que la había bloqueado. Esta vez no hubo duda ni culpa ni pregunta de si estaba haciendo lo correcto. Era simplemente lo que tenía que hacer. A veces ayudar a alguien y respetar tus propios límites son la misma acción. Eso no lo entendí hasta ese momento. Jared, por su parte, terminó siendo condenado en su juicio por distribución y por los cargos adicionales que se derivaron de la investigación. No fue una condena larga, pero sí fue suficiente para que su operación se desmantelara por completo. Brian, el socio, llegó a un acuerdo con los fiscales y declaró contra Jared a cambio de una reducción de cargos. El negocio que Jared había construido durante años desapareció en meses. Mirabela había dejado a un hombre estable para irse con alguien que terminó sin negocio, sin libertad, y sin nada de lo que había prometido. Actualización 4. Volví a este post porque la gente todavía llega y me escribe, y porque creo que esta actualización final cierra algo que vale la pena cerrar bien. El año pasado fue el más difícil de mi vida adulta en muchos sentidos. 8 años de relación no se procesan en semanas. Hay noches que todavía pienso en la versión de Mirabela que conocí en la universidad, esa chica seria y enfocada que me enamoró antes que nada, y me pregunto qué pasó con ella. No tengo respuesta para eso. Lo que sí tengo es claridad. Claridad sobre lo que quiero. Claridad sobre lo que no voy a tolerar. Claridad sobre la diferencia entre amar a alguien y construir una vida con alguien. Son 2 cosas que pueden coexistir pero que también pueden existir completamente separadas. Amé a Mirabela durante 8 años. Pero la vida que yo estaba construyendo con ella resultó que era solo mía. Ella estaba construyendo otra cosa en paralelo y yo no lo sabía. Me mudé a un departamento nuevo. Solo mío, por primera vez en años. Lo primero que compré fue una cafetera buena porque siempre quise una y Mirabela insistía en que era un gasto innecesario. Pequeña cosa, pero esa cafetera se convirtió en un símbolo. Cada mañana me hago un café que me gusta exactamente como a mí me gusta, en mi cocina, en mi silencio, y eso me parece un buen comienzo para cualquier día. Sobre Mirabela, supe a través de la amiga en común que eventualmente sí entró a un programa de apoyo.
No el que yo había ofrecido pagar, sino uno que su familia organizó meses después. Saber eso me produjo algo parecido al alivio. No porque cambie nada entre nosotros, sino porque ningún ser humano merece destruirse completamente. Espero que esté bien. Lo digo en serio y sin ironía. Pero su bienestar ya no es mi responsabilidad y eso está bien. Sobre Jared, cumpliendo condena. Su apartamento fue embargado. Su red de contactos desapareció. El tipo que Mirabella eligió sobre una relación de 8 años resultó ser exactamente lo que yo pensé que era. Desde el principio, alguien que usa a las personas mientras les son útiles y las descarta cuando dejan de serlo. Mirabella fue útil para él mientras fue discreta. Cuando las cosas se complicaron, fue un peso del que quería deshacerse. ¿Estoy bien? Sí. Genuinamente sí. Salí con alguien hace 2 meses. No voy a decir más que eso porque todavía es nuevo y porque aprendí que no todas las cosas necesitan ser públicas. Lo que sí voy a decir es que hay algo diferente en mí desde todo esto. Soy más cuidadoso. Presto más atención. No doy por sentado lo que la gente me muestra de sí misma. Esas no son malas lecciones aunque hayan llegado de la manera más dolorosa posible. Si llegaste hasta aquí, gracias. Si estás en medio de algo similar y todavía no sabes qué hacer, te digo lo que aprendí, confía en lo que observas, no solo en lo que te dicen. Las personas te muestran quiénes son con acciones pequeñas mucho antes de que te lo muestren con las grandes. Yo ignoré las señales pequeñas durante meses porque no quería ver lo que estaban señalando. Eso también fue una decisión mía. Y esa es la parte de la historia de la que yo soy responsable. Cuídense.